Listo. Un ejemplo que era ¿de qué era? Habíamos visto que si nosotros habíamos visto un teorema, que si nosotros teníamos un campo definido aquí en una región R, ¿sí? El campo estaba definido ahí, bueno, un campo pues MI más NJ. ¿Sí? Eh, y decía, y las derivadas parciales de M y N eran continuas aquí. Si las derivadas parciales de M y N eran continuas, derivadas parciales de M de Y, de N de X y de N de Y continuas en R, ¿sí? En la región R. Entonces, era lo mismo decir que el campo fuese conservativo, si ustedes recuerdan que el campo es conservativo, ¿sí? O sea, que existe una función definida pues en todo R, en toda la región, tal que el gradiente me da exactamente el campo. Era lo mismo decir que la integral de línea sobre cualquier curva solo dependía de los puntos final inicial, solo depende de los puntos final e inicial. ¿Sí? Y la tercera condición era que la integral de línea sobre cualquier curva cerrada era cero, ¿no? Para cualquier curva cerrada contenía la región. Cualquier curva cerrada contenía en R, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que había una condición que era bien importante y es que esa región R tenía que ser una región abierta y simplemente conexa. Nosotros ya vimos lo que significa más o menos ser simplemente conexo. ¿Sí? O sea, que no tenga huecos. ¿Vamos a entender? Entonces, en ese caso, para un campo conservativo, no importaba, si yo quería hacer una integral de línea sobre una curva que empezaba aquí y terminaba aquí, realmente no importaba qué trayectoria tomara, si tomaba esta curva, ¿sí? O si tomaba otra curva por acá diferente, la que sea, después de que esté contenido en la región R, que no tiene huecos, donde el campo es conservativo, pues esas integrales van a dar todas las mismas, ¿no? ¿Sí? Y la condición 3 decía, pues si yo tomo una curva cerrada aquí, una curva que es cerrada, pues que se cierra, al final empieza aquí, termina en el mismo punto, entonces la integral sobre esta curva daba a cero. Pero entonces era bien importante que la región no tuviese huecos y que las derivadas parciales del campo sean continuas en toda la región sin hueco. Entonces, por ejemplo, si yo tuviese que alguna de estas derivadas, esta o esta, tuviese un punto de discontinuidad por aquí, pues yo no podría garantizar que esta curva me dé, esta integral de línea sobre la curva verde me dé cero. ¿Por qué? Porque ahí yo ya no tengo una región sin huecos donde las derivadas parciales son continuas, no. Si hubiese una discontinuidad de alguna derivada parcial aquí, pues ya el teorema no lo puedo aplicar, no lo puedo garantizar. ¿Sí? Y eso para que lo recuerden, cuando un campo es conservativo, yo sé que F es conservativo, si es conservativo, uno ya sabe que se cumple que dm de y es igual a nx, ¿sí? Pero para yo poder verificar si esto se cumple, pues automáticamente yo tengo esto. Pero para yo poder ver que si esto se cumple, entonces es conservativo, o sea, para ver que son equivalentes, eso no ocurre siempre. Eso ocurre solamente cuando las derivadas parciales de m y n son continuas en una región sin huecos. Ahí yo puedo decir que el campo es conservativo. Eso fue lo que se equivocaron también mucho en el quiz porque simplemente verificaron que esto era verdad y ya, dijeron que es conservativo. Y pues eso no es suficiente para concluir que es conservativo. ¿Sí? Hay que ver en dónde, en qué región, una región sin huecos, en qué región el campo es conservativo, en qué región puedo aplicar el criterio, pues cuando las derivadas parciales no tengan discontinuidades, porque esto podría tener una discontinuidad y el campo no ser conservativo. En el taller les voy a dar un ejemplo de eso, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros podemos aplicar este teorema que vimos en la clase pasada para simplificar integrales. Entonces, por ejemplo, si yo les pongo aquí un ejemplo que diga lo siguiente, que dice, calcule
la integral sobre C1, sobre la curva C1, donde el campo me lo dan es f de xy igual a y al cubo más 1 y más 3xy cuadrado más 1 j. ¿Listo? Y C1 es el semicírculo mostrado en la figura. Mostrado en la figura. ¿Sí? Entonces, me piden que calculemos la integral de línea sobre este semicírculo que está aquí. Voy a dibujar aquí. Vamos a ponerlo así. ¿Listo? Borro esto. Bueno. Aquí este punto es 0,0 y aquí este punto es 2,0 y el círculo lo va a recorrer de esta forma. ¿Listo? Entonces, esa es la curva C1 sobre la cual yo tengo que integrar. ¿Sí? Tengo este campo. Necesito hacer la integral de línea sobre ese círculo. Nosotros ya sabemos qué tenemos que hacer, más o menos, ¿no? Pues tendríamos que coger, parametrizar ese círculo, que ya lo sabemos parametrizar, pero en realidad pues lo sabemos parametrizar para el otro lado, ¿no? En sentido antihorario, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tendríamos que cambiar la orientación y hacer la integral de línea, ¿sí o no? Entonces, vamos a poner aquí la solución. Otra forma de hacerlo es, pues, si ustedes miren lo siguiente, cuando ustedes tengan una curva, ustedes hacen la integral, pues esto va a dar lo mismo que el negativo de la integral sobre la curva, la misma curva pero orientada en sentido contrario, ¿sí? Entonces, si ustedes no quieren cambiar la orientación para hacer otra parametrización, para hacer otra integral, ustedes solo sepan que cuando se invierte la orientación de la curva, solamente se invierte el signo de la integral de línea. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Si invierto la orientación, invierto el signo y ya. Entonces una forma sería pues parametrizarlo con la orientación que sea y luego mirar si lo parametrizo con esta, pues lo dejo igual y si lo parametrizo con la orientación contraria, pues le pongo menos. Entonces, aquí hay tres posibles soluciones, ¿no? Pues primero, recordemos que esto de aquí lo podemos escribir en su notación, en su otra notación diferencial como la integral sobre C1 de y al cubo más 1 de x más 3xy al cuadrado más 1 de y, ¿no? Entonces, opciones para resolver eso. Pues la primero, pues como que lo artesanalmente, como que a pie. Lo primero es parametrizar la curva C1 y hacer la integral de línea normal, ¿no? Pues parametrizar C1 y integrar, ¿no? Entonces yo parametrizo, encuentro la parametrización para ese semicírculo. De todas formas, sí sabemos parametrizarlo porque conocemos el centro. ¿Cuál sería el centro de ese semicírculo? O del círculo completo, pues que viene a... ¿Cuál sería este centro aquí? 2. No. 1. ¿No? ¿Y el radio? 1. 1 también. 1. Entonces, entonces sería viable parametrizarlo, pero cuando ustedes parametricen esto, se van a dar cuenta que va a dar una cosa horrible, porque esto va a quedar en términos de seno y coseno. Entonces imagínate, aquí me va a salir un seno al cubo, por aquí me va a salir seno al cuadrado, coseno, el de x se va a convertir en seno también, entonces por aquí me va a salir seno a la 4, bueno, van a quedar unas integrales horribles. Entonces digamos que yo quiero ahorrarme este trabajo que está aquí. Yo voy a mirar otra forma de hacerlo que sea más fácil, ¿sí me van a entender? Entonces, ¿cómo más podríamos hacerlo? Pues aquí viene la segunda opción.
¿sí? Podríamos observar, ver si es que este campo es conservativo. Porque es que si el campo es conservativo, pues yo podría hacer la integral sobre otra curva que vaya de aquí a aquí que no sea esta, porque ya sé que va a dar lo mismo. Solamente depende del punto inicial y final. Entonces, miremos a ver, observemos que, primero, ¿qué hacemos? Observemos que me dan las derivadas parciales de m y n. Que derivada parcial de m con respecto a x es 0. Derivada parcial de m con respecto a y es 3y al cuadrado. Derivada parcial de m de n con respecto a x me da 3y al cuadrado. Y derivada parcial de n con respecto a y me da 6xy. Entonces miren que estas funciones 0, 3x cuadrado, perdón, 3y cuadrado, 3y cuadrado y 6xy son funciones que son continuas en todo el plano, ¿sí? Entonces estas son continuas en todo alrededor, en todo R2. Son continuas en todo R2. ¿Sí? Son continuas ¿en dónde? En R2. Yo nada más necesito que ellas sean continuas en una región que contenga esa curva, ¿sí? Pues no tiene que ser en todo el plano, pero si contiene la curva, pues entonces yo ya, mejor dicho, yo tengo que determinar dónde son continuas las derivadas parciales y para ver si es conservativo yo verifico el criterio en esa región. Entonces, para cualquier curva que esté contenida en esa región, pues voy a tener que la integral va a dar lo mismo si es que el punto inicial y final es el mismo, ¿sí? Entonces, a ver, estas son continuas en R2, en todo R2, y además, ¿qué tenemos nosotros? Pues que de m de y me dio 3y al cuadrado, y eso también me dio dnx. Entonces, claro, ahí sí puedo aplicar el criterio. Como ya verifiqué que las derivadas parciales son continuas en todo el plano, entonces ya puedo garantizar que es conservativo solamente viendo que la derivada de m con respecto a y me da igual a la derivada de n con respecto a x. Entonces, aquí yo concluyo que f es conservativo. Luego f es conservativo. ¿Sí me va a entender? ¿En dónde es conservativo? Pues en todas las regiones donde se cumple esto, pero esto se cumple pues siempre, y en donde las derivadas parciales sean continuas. Entonces, él va a ser conservativo en todo el R2, ¿sí? Pues en R2, ¿sí? Entonces, uno habla de campo conservativo en la región, obviamente tenemos que tener que la integral de línea va a ser la misma independientemente de cuál trayectoria tome, siempre y cuando el punto inicial y final sean iguales, ¿no? Pero eso no va a pasar, por ejemplo, si yo me voy con esta curva aquí, me salgo del lugar donde f es conservativo, ¿sí? Porque ¿qué es lo que pasa? Que el campo puede no ser conservativo por acá afuera. Por acá en un punto afuera puede haber discontinuidad de una de las derivadas parciales. Entonces, claro, no sería raro que la integral sobre esta curva azul si no me dé lo mismo, porque en esta región grande, o sea, la región donde el campo es conservativo, no incluye este pedazo de curva azul que tenemos aquí. Entonces hay que tener cuidado con esa hipótesis, porque eso puede pasar que aunque la derivada de m con respecto a y sea igual a la derivada de n con respecto a x, aún así el campo no sea conservativo pues en una región dada, ¿no? Porque hay que ver que las derivadas parciales son continuas. ¿Listo? Bueno, dice, luego f es conservativo en R2 y además que tiene 1. Y además, pues yo digo lo siguiente, pues mira, si yo quiero calcular la integral sobre la curva C1 de f por dr, pues como yo sé que el campo es conservativo, el teorema me está diciendo, pues como el campo es conservativo, ya sabes que no importa qué curva tomes para hacer la integral de línea, siempre y cuando empeces aquí y termines acá. Entonces yo podría decir, no, pues mira, tomemos en lugar de esa curva C1, tomemos esta curva C2, que es más fácil. Está aquí. ¿Sí? Esta llamémosla C2. Entonces, ¿qué tenemos nosotros? El campo es conservativo, entonces nosotros sabemos que integrar sobre la curva C1 es lo mismo que integrar sobre la curva C2. ¿Sí?
¿Por qué? Porque ya sabemos que el campo es conservativo, entonces la integral de línea solamente depende de dónde empiece la curva y dónde termine la curva. Y claro, hacer esta integral sobre C2 es mucho más fácil. Bueno, aquí yo la voy a copiar. Integral sobre C2 de su forma diferencial, y más y al cubo más 1 de x más 3xy cuadrado más 1 de y. Entonces, claro, yo ya tengo esa curva C2 y esa curva C2 es re fácil de parametrizar. ¿Cómo parametrizo yo la curva C2? Pues es el segmento que une el punto 0, 0 con 2,0. Pues eso ya sabemos parametrizarlo. Sería x igual a 2t, ¿sí? Y igual a 0 con t entre 0 y 1. ¿Sí? Bueno, ustedes parametrizan el segmento de recta que va desde 0, 0 hasta 2,0. Sí, pues en realidad nosotros, bueno, voy a hacerlo completo, pues. Ya sabemos cómo hacerlo. Sería x igual a la primera coordenada que es 0 más t veces la resta de las coordenadas final menos la coordenada inicial en x. Y igual a 0 más t veces la coordenada final menos la coordenada inicial. T entre 0 y 1. Entonces la parametrización de C2 me queda x igual a 2t y y igual a t, perdón, a 0. T entre 0 y 1. Entonces mira, de x, ¿cómo me queda? Pues me queda 2 por dt. Y de y, ¿cómo me queda? Pues me queda 0 por dt. La derivada de 0, 0. Entonces, claro, cuando yo reemplazo esto aquí, me da integral de 0 a 1, de y al cubo más 1, que sería 0 al cubo más 1, de x. El de x es 2 de t, más 3 por x, que es 2t, por y al cuadrado, que es 0 al cuadrado más 1, por dy, y el de y es 0 de t. O sea, todo esto se cancela porque queda multiplicado por 0, y me queda simplemente la integral de 0 a 1 de 2 por dt. Esto es 2 por la integral de 0 a 1 de dt, y eso ya sabemos cómo hacerlo, ¿no? Esto es 2 por t entre 0 y 1, o sea que me da 2. Entonces, mira, como el campo medio conservativo, y yo necesito integrar sobre la curva C1, yo digo, pues el teorema me está diciendo que no importa sobre cuál de las curvas yo integre, ¿sí? Siempre y cuando las dos estén contenidas en la región donde es conservativo. Si alguna de las derivadas parciales de m y n tuviese un punto de discontinuidad por aquí, pues ahí yo ya no podría decir eso, pero resulta que en todo el plano es conservativo. Entonces yo sé que la integral sobre la curva C1 es igual a la integral sobre la curva C2. ¿Por qué? Porque las dos tienen el mismo punto inicial y el mismo punto final. Entonces, en lugar de yo integrar sobre C1, integro sobre la curva C2. Y ya acabé. Cuando integro sobre la curva C2, me da este 2. ¿Sí? Entonces, se me hizo mucho más fácil. No tuve que hacer esas integrales horribles que me iban a salir cuando parametrizaba C1. La otra opción que podemos hacer nosotros, aquí al final, es pues encontrar una función potencial. Ya sabemos, pues, encontrar función potencial f, porque ya sabemos que el campo es conservativo. ¿Sí? O sea, una función que el gradiente me dé el campo. Y ya, pues porque ya hacemos f en el punto final y ya sabríamos que la integral es f en el punto final menos f en el punto inicial. Entonces, a ver, yo quiero que tengan cuidado es a la hora de mirar si un campo es conservativo o no, ¿sí? Porque para que el campo sea conservativo o no lo sea, tiene que tener sus derivadas parciales, tienen que ser continuas en la región que no tiene huecos, ¿sí? Si ella llega a tener aquí una discontinuidad por aquí, pues entonces yo ya no puedo garantizar que la integral sobre C1 sea igual a la integral sobre C2, ¿sí? Las curvas tienen que estar todas dos contenidas en la región sin huecos donde las derivadas parciales son continuas, ¿sí? Eso es un poquito difícil de, pues, como interiorizar y eso, pero es importante, porque si no ponen esto, si no me dicen que las derivadas parciales son continuas, no se puede, esta condición de acá no es suficiente, esta que está aquí, no es suficiente para garantizar que el campo sea conservativo. ¿Listo? Eso lo vamos a ver, yo creo, en el taller, bueno, tal vez en el examen también, porque voy a dar un ejemplo de un campo que te cumpla esto que está aquí, pero que no sea conservativo. ¿Listo?
¿Por qué? Porque las derivadas parciales tienen puntos de discontinuidad. Entonces la región en donde las derivadas parciales son continuas no es una región sin huecos, sino que es una región que tiene huequitos. Los huequitos son donde hay discontinuidades de alguna derivada parcial. ¿Listo? Vamos a ver eso. Listo, entonces ahora sí vamos a entrar con el tema de hoy que sería el teorema de Green, ¿no? Sí, 19, teorema de Green. Este es un teorema muy bacano, porque este teorema lo que hace es relacionarnos a nosotros lo que vimos en el segundo corte con lo que estamos viendo ahora. O sea, él realmente me relaciona integrales de línea. Él me relaciona integrales de línea con integrales dobles, ¿sí? Entonces resulta que a veces yo puedo escribir una integral de línea que es muy complicada de hacer porque la parametrización es complicada, porque las cosas se complican bastante, y en lugar de hacer una integral de línea, hago una integral doble, y con esa integral doble la hago sencillita y sale de una. O a veces tengo el caso contrario, tengo que hacer una integral doble, y es muy complicada de hacer, y resulta que si hiciese una integral de línea sería mucho más fácil, entonces puedo pasar de un lado para otro. Vamos a ver cómo. ¿Sí? Entonces el teorema de Green dice lo siguiente, cuidado con las hipótesis de los teoremas. Dice, sea R una región abierta, bueno, simplemente conexa, ¿sí? O sea, sin huecos, ya sabemos que eso significa sin huecos, vamos a ponerlo acá adelante, una región que no tiene huequitos, ¿sí? Cuya frontera C es una curva suave a trozos. Suave a trozos, orientada, esto le llaman a veces positivamente. Entonces yo lo voy a poner así, de forma que la región R siempre está a la izquierda. Ya voy a explicar esto. Si M y N, funciones de dos variables, esto es para una región plana, tienen derivadas parciales continuas. Continuas. En una región, bueno, en la región R, ¿sí? En R, ¿sí? Y su frontera, y en su frontera. Entonces, lo que nosotros tenemos, ya voy a explicar este teorema, la integral de línea sobre la curva, que es la frontera de la región, de m de x más n de y, podemos hacerla como la integral doble de la función de n de x menos de m de y. Entonces esto como que tipo generaliza el teorema anterior que nosotros vimos. Y ya les voy a explicar este teorema. ¿Preguntas? ¿Va a decir algo o no? Entonces la cuestión es la siguiente. Escúchenme bien esta explicación. La idea es la siguiente. Yo tengo una región R. Por acá está así. Una región R. ¿Sí? Entonces, aquí tengo una región R. Simplemente conexa, ¿no? Sin huecos. ¿Sí? Y lo que me está diciendo el problema es que la frontera de esa región R, la frontera, pues el borde, ¿sí? La frontera de la región R, es una curva suave a trozos. O sea, cuando yo miro la frontera, esto me va a dar una curva que la voy a llamar C. ¿Sí? Y me están diciendo que esa curva
tiene que estar orientada de tal forma que la región R siempre queda a la izquierda. Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Imagínense que esta frontera, esta curva, que esa región R es un parque y que la frontera es como que un caminito en el parque, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Si ustedes se paran aquí y caminan, entonces ustedes tienen que caminar ese camino, o sea, esa curva la tienen que recorrer de tal forma que el parque, o sea, la región R siempre queda a la izquierda. Fíjense que si yo me voy mirando para allá y camino hacia allá, pues cuando yo voy recorriendo el parque así, el parque siempre va quedando siempre a mi izquierda, ¿no? La región siempre va quedando a la izquierda, ¿no? Si yo me fuese en el otro sentido, mirando para allá, me volteo, giro y me voy recorriéndola en esta forma, pues ahí el parque no queda a mi izquierda sino a mi derecha. Entonces el teorema dice que la orientación de la curva tiene que estar de tal suerte que cuando yo recorra la curva, la región siempre queda a la izquierda. ¿Listo? Pero entonces, ¿qué es lo que pasa? Esto a veces lo dicen como que la curva está orientada en sentido antihorario, simplemente, ¿sí? Antihorario, ¿sí? En sentido contrario a las manecillas del reloj. Pero esa no me gusta mucho porque, por ejemplo, o sea, esa idea de explicarlo así, lo pueden entender así, sentido antihorario está bien, lo pueden entender así, pero me parece que no es muy preciso. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo podría tener esta región R, que sea, por ejemplo, esto que está acá adentro, esa letra C, por ejemplo. Esta es mi región R. ¿Sí? Entonces, pues como que eso tiene dos sentidos, ¿no? Un sentido horario y otro sentido antihorario. Solamente que decir que sentido antihorario no me parece muy preciso porque, por ejemplo, en este pedacito que está aquí, esto no está antihorario. En este pedacito está en el sentido a favor de las manecillas del reloj. Sí, está bien que yo puedo pensar bueno, que en el resto no. Pero por eso no me gusta decir orientada en el sentido contrario a las manecillas del reloj, porque es que no necesariamente es así, ¿sí? Sino como que si lo pueden pensar, como que orientada de tal forma que siempre yo la recorro, siempre que la recorro, la región queda a la izquierda, en el sentido en que la estoy recorriendo, mi región queda a la izquierda, pues eso ya me parece más preciso. Que por ejemplo aquí esto no es antihorario, ¿sí? Esto es horario, ¿sí? Pero bueno, solamente es en ese pedacito. Pues entonces, si lo quieren entender como que en el sentido contrario a la manecilla del reloj está bien, no hay problema, pues siempre y cuando sepan siempre identificar eso bien. Pero es mejor, para mí es mejor identificarlo como que la trayectoria recorrida de tal suerte que la región que encierra siempre queda a la izquierda. Listo, entonces yo tengo mi región R y tengo mi curva C, ¿sí? Yo tengo que verificar que las derivadas parciales de M y de N, todas las derivadas parciales de M de X, de M de Y, de N de X y de N de Y, sean continuas en toda la región. Continuas en R. ¿Sí? Ellas tienen que ser continuas aquí adentro, ¿sí? En toda la región R. ¿Sí? Si llega a pasar eso, de que ellas son continuas en R, entonces yo ya tengo que, en lugar de yo calcular la integral de línea sobre esta curva C, pues más bien calculo una integral doble sobre la región R. Y claro, nosotros ya vimos varias herramientas para calcular esto. Vimos cómo escribir las regiones, vimos coordenadas polares, bueno, no vimos nada más, pero pues en determinado momento puede llegar a ser más fácil calcular una integral doble que calcular una integral de línea. Por ejemplo, si la curva es muy difícil de parametrizar, pues me conviene mejor usar la integral doble, ¿sí? O si la parametrización me salen cosas muy complicadas, pues también. Entonces vamos a ver ejemplos de cómo usar esto. Pero hay que tener cuidado porque esta condición es necesaria. Esta condición no, si esto no se cumple, no podemos aplicar el teorema de Green, no podemos decir que estas dos integrales son iguales. ¿Listo? Espérate a ver. 6 minutos. ¿Listo? Entonces, en lo que resta de clase vamos a ver cómo aplicar este teorema de Green y vamos a ver algunos ejemplos. ¿Hay alguna pregunta hasta el momento? Uy, casi cierro. ¿Están ahí? ¿Me están oyendo bien?
Confirmen que están vivos. Sí, señor. Sí, profe. Sí, profe. Listo. Entonces vamos a dar ejemplitos y ustedes me ayudan a hacerlo, ¿listo? Esto es bonito. Esto sí es bonito. Bueno, lo otro también, pero esto es más bonito, me parece a mí. Dice así, ejemplo. Bueno, fíjense que qué pasaría, por ejemplo, si el campo es conservativo. Miren que si el campo es conservativo, uno sabe que esta parte de aquí, cuando el campo es conservativo, solo cuando el campo es conservativo, esta parte de aquí te va a dar 0, ¿no? Porque cuando es conservativo, esa integral de, esa derivada de n con respecto a x es igual a la derivada de m con respecto a y, entonces esto te va a dar 0. Entonces lo que te está diciendo es que la integral sobre la curva que es cerrada es 0, o sea que eso es acorde con lo que ya vimos antes, ¿no? Cuando el campo es conservativo en particular tenemos. Pero si el campo no es conservativo en general, pues tenemos esta igualdad, ¿listo? Entonces, ejemplos. Primero, dice, dice lo siguiente, dice, calcule la integral de línea, calcule la integral de línea, integral sobre c, de y al cubo de x, más, ¿qué más era? X al cubo más 3xy al cuadrado de y. ¿Listo? Donde c es la curva en la figura. Y entonces me muestran esta curva. La voy a mostrar. Sería... Esto aquí es x, esto aquí es y. Esto aquí es una recta. Y esto aquí viene así, ¿no? Entonces, acerquémoslo un poquito. Entonces, este es el punto 0,0. Este es el punto 1,1. Esta es la recta y igual a x. Y esta es la recta, perdón, la curva y igual a x al cubo. Y la curva c, pues está, sería toda esa completa, ¿no? Sería la concatenación de esto. Y me vuelvo por aquí. Sí, esa es mi curva c. ¿Sí? Entonces me están pidiendo esta integral de línea sobre la curva c de eso que está ahí, ¿no? Por supuesto que en este momento yo creo que todos saben cómo hacer eso, ¿no? Pues para hacer eso artesanalmente, pues con integrales de línea normal, sin teorema de Green, ustedes saben qué hacer. Ustedes llegan y dicen, no, pues mira, la integral sobre la curva c, de toda la expresión, es igual a la integral sobre la curva c1 más la integral sobre la curva c2. ¿Sí? ¿Quién es la curva c1? Pues este pedacito. ¿Y quién es la curva c2? Pues este pedazo. Entonces yo tendría que parametrizar c1, hago la integral aquí, parametrizar c2 y hago la integral acá. ¿Sí? Con c1 no hay problema porque es un segmento de recta. Con c2 tampoco hay problema, pero hay que tener en cuenta que ya está orientada en el sentido contrario a la parametrización que saldría de hacer x igual a t y y igual a t al cubo, ¿no? Entonces, habría que invertir el orden. O simplemente calcular la integral y después al final ponerle un menos, ¿sí? Que ya sabemos que da lo mismo, ¿no? Como sea. El punto es que esto lo podríamos hacer así, ¿no? Calculando la integral esta, calculando esta integral y listo, ¿no? Eso es una opción, pero pues eso no lo vamos a hacer. Vamos a ver que podemos hacer un proceso mucho más corto, ¿sí? Entonces, vamos a ver qué es lo que pasa. Primero, observemos que esa curva C, voy a borrar esto de C1 y C2. Chicos, por favor, ayúdenme con el tiempo.
Ah, no, ya queda menos, bueno, un poquito más de un minuto. Desconectémonos, nos volvemos a conectar, ¿listo? Chao. Listo, profe.